El 7 de febrero del 2013 acuerdan la aprobación del plan de promoción del proyecto Gasoducto Surperuano y Nodo Energético, respectivamente, a solicitud del Comité Proyecto del Plan de Seguridad Energética. El 22 de febrero del 2013 aprueban las bases del concurso público del proyecto Gasoducto Surperuano. El 27 de marzo del 2013 solicitan se informe la ausencia de capacidad presupuestal. En fin, el 12 de abril del 2013 acuerdan la contratación directa por excepción de la empresa Wood Mackenzie. Y podemos seguir hablando de todos los acuerdos, señor Casilla. Usted ha presidido y por lo tanto, como dice, podía haber refrendado o podía haber observado, porque el hecho de que haya un informe legal y un informe técnico no son más que la orientación que usted necesita para tomar decisiones. ¿O es diferente? Señor Casilla. Sí, he participado, he presidido con respecto al proyecto al cual he sido invitado 16 sesiones del Consejo Directivo. Acá también tengo los resúmenes de lo que se acordó en cada una de estas sesiones. Y evidentemente todo eso se ha hecho, pero eso responde a un ordenamiento, digamos, jurídico, a una ley de promoción de las inversiones. En su momento era el decreto legislativo 1012, que regula estos procesos, sujeto al ROF de proinversión que delimita las competencias. Entonces yo no estoy acá deslindando mi responsabilidad de ningún proyecto. Yo creo que todos los proyectos que nosotros hicimos cumplieron con lo que se esperaba. Digamos, hubieron obviamente después problemas que nos hemos enterado a posteriori, pero acá yo no estoy sacando responsabilidad de los proyectos que yo he participado y que yo he refrendado. Al contrario, nada de mesa de partes. Todo lo que tiene mi firma es porque yo he tenido un respaldo que me ha permitido tomar una decisión, y si yo hubiera visto algo en lo cual yo discrepaba, obviamente no firmaba y tenía que renunciar. Y eso no ocurrió. Yo respaldo todos los proyectos que yo he puesto mi firma, dentro de las competencias y los roles que yo tenía. Congresista Alcorta. Saludar al exministro. Lo único que puedo dar fe yo en el gobierno anterior de una pareja de aventureros es que le dimos gobernabilidad al señor Ollantumala para que termine la presidencia. Y eso lo vamos a hacer con el señor Kuczynski también, porque a veces hay unos deslenguados que mandan barbaridad y media y tontería y media. A Ollantumala le dimos gobernabilidad, aún con el señor Pedro Cateriano nombrado como primer ministro. Primera vez que reconoce un ministro que ha venido acá, presidenta, que ha despachado con la primera dama, por la vecindad que tenía entre la PCM y Palacio de Gobierno, que efectivamente está en la misma locación. Me gustaría saber cuánto ha sido la dependencia del exministro de Economía con respecto a la primera dama, porque yo le quisiera preguntar con respecto al tema del gasoducto, ¿no es cierto? Aquí se nos sustentó el tema del gasoducto y se nos cobró entre el 1.8 y el 2.4 de los recibos de luz, que gracias a un proyecto mío de enero de este año ha quedado anulado. Pero ¿cuánta plata se recaudó para una cosa que hoy día es una estafa, es una real estafa? ¿Qué participación tuvo usted en esto? Porque fue ministro de Economía. Usted ha hablado sobre poner en valor, por ejemplo, ¿no? Yo le pregunto si Talara era poner en valor. Usted como ministro de Economía vino acá, a esta misma comisión, en esta misma sala de acá en el hemiciclo, y sustentó con gran energía la inversión y la necesidad pública de invertir en Talara, y que era casi una necesidad y que iba a levantar todo el norte. Hoy es un monumento a la nada, que ha costado 6 o 7 veces más de lo que se presupuestó. No tenemos ni el petróleo para poderlo procesar. Entonces, y esta empresa, hoy día Graña y Montero pide que se le entregue para poder terminar el gasoducto. Hoy día Graña y Montero se preocupa de sus trabajadores, que el Congreso los está dejando sin trabajo y sin chamba. Ellos debieron preocuparse de sus trabajadores antes de consorciarse con empresas corruptas como la de Brasil. Lo que había en el Perú es un saqueo de la corrupción más grande de la historia de la República, señor exministro. La corrupción más grande de la historia de la República, que ha abarcado además todas las regiones del continente americano. No hay quien no se libre. Y lo lamentable y lo triste es que un país como Brasil, el más corrupto de todos, su justicia y su fiscalía funcionan, acá no. Entonces quisiera que me diga usted cuál fue la participación del tema gasoducto, de poner un punto 1.8 o 2.4 en los recibos de luz de todos los consumidores, que finalmente ha quedado anulado y que además nos tienen que devolver. ¿Cuál fue su participación en el tema de Talara que usted sustentó a este lado derecho? Me acuerdo perfectamente, tengo la fotografía en la memoria,
que sustentó a muerte el tema de la inversión. Y, por ejemplo, en el tema de las APPs, ¿cuántas empresas han estado acá y hemos, el gobierno, como el caso que quería pasar el punto? O sea, una concesión de un 80% que pone el Estado y 20% que pone el privado. El caso de Cultura cayó por eso. El señor ministro renunció, el señor ministro Vizcarra renunció, vicepresidente, porque él solo renunció. Porque no puede haber un negocio en una concesión, para comenzar, porque es una concesión, pero una concesión pública y privada no puede poner pues, el Estado el 80% y el privado el 20%. Encima le remuevo las tierras y encima te voy viendo cómo vas avanzando. Eso ha sido una inmoralidad. Quiero saber cuál fue su participación en esta parte de acá. Porque acá todos los que vienen, no alusión a ustedes, señor, porque me jacto que somos amigos además, pero no son de ustedes, sino que todos los que pasan por acá han perdido la memoria. Nadie se acuerda de nada. Cada uno responde por lo suyo, pero el Perú ha sido un país que ha sido saqueado y que estamos porque además, en vez de luchar todos contra la corrupción, como hemos luchado todos por el fútbol, todos juntos con rojo y blanco, acá tenemos divisiones sobre a quién acusamos como corruptos y a quiénes no, porque acá es selectiva la corrupción. Acá grandes estudios abogados, grandes abogados son los que defienden hoy día a los corruptos. Y la verdad termina siendo un trabajo de arqueología. Hay que llamar a los arqueólogos para que descubran dónde está la verdad. Por lo tanto, le pregunto cuánto ha sido su dependencia y sus reuniones con la señora primera dama. Ella venía a la Comisión de Defensa reservada y le hemos demostrado toda la injerencia que tuvo en el Estado. No ha tenido ningún cargo, es bien fácil llevar la vida así. ¿Cuál fue su participación en el tema del gasoducto y cómo terminamos con el 1.8 o 2.4 de nuestros residuos de luz que hoy día van a tener que ser devueltos? ¿Cómo participó usted en el tema de Talara, que es un elefante blanco, donde Graña pide hoy día, quiere entrar a Talara, cuando ha sido un reverendo monumento que ha costado 5 veces más lo que se presupuestó? ¿Y cuáles han sido sus participaciones por el tema de inversión, por ejemplo, con el tema de las APPs, inversiones públicas privadas? ¿Cuántas empresas en la gestión del señor Ollantumala, que no estoy en esta economía, se han hecho en esa proporción de 80-20? Gracias, Presidenta. Señora Castilla. Por su intermedio le pido que si no le he respondido me haga recordar, porque si faltó alguna voy a responderlas todas, pero si alguna me quedé corto me la hace recordar, por favor. Yo en ningún momento he dicho que yo he despachado con la primera dama. Yo he dicho que cuando yo le he solicitado apoyo, cuando habían iniciativas que su propia bancada, digamos, no me daba el apoyo. Y usted es testigo de eso. Usted lo llama darle gobernabilidad. Por cierto, pero una cosa es, presidente, a través suyo, una cosa es gobernabilidad y otra cosa es haber participado, sin negar que hemos tenido que aprobar algunas cosas porque la bancada disfuncional terminó en 4 partes. Pero una cosa es aprobar gestiones del Estado y otra cosa es haber participado. Bueno, lo que yo ratifico es que yo no he despachado con la primera dama, sino cuando ella era presidenta de su agrupación política, yo le he pedido que el respaldo de sus congresistas en proyectos que el Ministerio de Economía promovía. 1. 2. Usted se refiere a que el proyecto del gasoducto ha sido una estafa. Bueno, yo difiero de esa opinión. Yo creo que ha sido un No, ese es el tercer punto. Usted se refiere que es una estafa y porque han robado a los peruanos un recibo de luz, etcétera, y que ha habido sobrevaloraciones o lo que fuese. Estoy dando yo contenido a la palabra estafa. Y acá, déjeme decirle que yo creo que ha sido un buen proyecto y que lamentablemente un proceso competitivo donde se pasaron de 40 consultas a 23 pagos de bases, a 7 empresas precalificadas y a la introducción de 2 propuestas. Hubo una competencia y después podemos discutir el tema de la descalificación con mucho gusto, pero hubo propuestas que al final llegaron a que un postor lo diera y otro fuese descalificado. Entonces el proyecto en la promoción de la inversión privada se dio y con beneficios que lamentablemente no se dan. Y acá se habla mucho, digamos, de un proyecto que pasó de un monto a otro monto gigantesco, etcétera, que podemos entrar en el detalle, pero acá yo creo que, y acá quisiera hacer una entrega y una mención a la presidenta de la comisión, es que este gobierno que recibió este proyecto ha realizado, yo
digamos, tuve conocimiento por el exministro Mayorga, ha realizado un estudio en el cual ve la viabilidad del proyecto, ya sin el subsidio cruzado, digamos, en el mecanismo de ingresos garantizados. Y de hecho, yo tenía una copia de eso, pero acá quisiera darle, se contrató en el mes de julio para al menos 2 consultores, y acá están las órdenes de servicio 2213, y esto es de la página de la OCE, y 2222, al señor Oblitas y al señor Ortigas, para que vean la viabilidad de continuar con este proyecto, y la conclusión es que el proyecto es similar en los montos y que si el subsidio de ese proyecto, que ahora va a ser asumido por el sector público, va a ser muy grande, que antes estaba, digamos, garantizado por los ingresos, el mecanismo de ingresos garantizados a través de la tarifa eléctrica, como usted hizo mención, pero que ahora que eso se ha sacado, va a haber conclusión 1 del estudio al cual yo he tenido conocimiento, es que los montos son los mismos, el monto de inversión y el monto de operación y mantenimiento. 2, que el nivel de subsidio va a ser gigantesco al haberse eliminado el cobro, digamos, de la tarifa eléctrica. Entonces, eso es una valoración posterior, digamos, y quisiera hacerle llegar, por su intermedio, si usted le parece, las órdenes de servicio del estudio que en julio del 2017 el gobierno actual ha realizado, donde se llegan a esas conclusiones, para que, digamos, relativizar este tema de estafa, y un proyecto, digamos, que yo considero que fue un proyecto que cumplió con el factor, digamos, de competencia, y que lamentablemente se cayó por los problemas de corrupción que todos deploramos, pero es un tema distinto. Con respecto al tema de Talara, que usted hace mención como un elefante blanco, bueno, ese proyecto respondió a una ley que se aprobó en este Congreso, y de hecho, ese proyecto, el estudio de EPC inicial surge en el gobierno del presidente Alan García. O sea, Talara no empieza con este gobierno. El proyecto de la modernización de la refinería de Talara nace del pasado, y se hace con una empresa española el estudio de ingeniería a detalle. Eso tiene la aprobación de una ley por parte de este Congreso, no unánime, del Ejecutivo, pero pasó por el respaldo y se hizo un estudio acerca de la rentabilidad de la refinación de ese proyecto. Y quien se endeudaba en ese proyecto, que no es materia de esta citación, y con gusto yo puedo hacerle llegar información que yo conozca, y de hecho hay otra comisión del congresista Salaverry encargada justamente de investigar ese proyecto. Entonces, pero ahí, digamos, lo que ha conspirado contra que se inflen estos costos ha sido el tiempo. Los tiempos que han transcurrido sin cerrar el financiamiento, y los costos financieros han ido incrementándose con el tiempo. Entonces, o sea, es un proyecto del sector energía y minas una vez más. Acá tampoco yo digo, pregúntenle a él, yo me pongo al lado, no. Yo estoy explicando las cosas, y sí tuvimos que tomar la definición de otorgarle una garantía para que puedan emitir bonos y bajarle el costo a la emisión de bonos que hiciera Petroperú. Y esa fue una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, por cierto. No estoy diciendo que no lo fuese, pero ha transcurrido un tiempo tal de que, digamos, ese proyecto ha crecido en costos financieros principalmente. Entonces, cualquier información con respecto a ese proyecto, yo le rogaría, por su intermedio, Presidenta, es poder, digamos, dar los descargos y las explicaciones del caso en torno a la comisión que justamente está investigando ese proyecto. Y está bien, creo que todo se tiene que investigar y todo tiene que salir, digamos, al aire, si ha habido algún problema, y por eso que yo estoy acá, ya no a colaborar con ustedes.
Y en esta proporción, en la cuarta pregunta que usted hace, entre 80 y 20%, o sea, eso es como una simplificación, digamos, muy cruda de la realidad. Todos los proyectos varían. Hay proyectos que son autosostenibles de verdad y hay proyectos que son autosostenibles de mentira, donde se apuran cuando no hay un saneamiento de predios, cuando hay una serie de compromisos que al final hace de que estas proporciones que se ponderan en una matriz de riesgo, cuánto riesgo asume el privado, cuánto riesgo asume el público, entonces obviamente que si estamos discutiendo de la pertinencia de las APPs, yo creo que las APPs son muy buenas, se tienen que mejorar una cantidad de cosas ciertamente, pero porque haya habido corrupción no significa que el modelo de asociación público-privada, digamos, sea nefasto o no haya sido provechoso para el país. Pero son proyectos muy complejos, son proyectos que no hay una regla de 80-20 ni mucho menos. Cada proyecto tiene sus propias particularidades. Entonces, podemos discutir de este proyecto al cual soy invitado con mucho gusto, pero sí, digamos, comparto su frustración, digamos, pero no confundamos. Una cosa es que haya habido corrupción, y otra cosa es que estos proyectos han sido la fuente de la corrupción necesariamente todos. ¿Okay? Yo estoy hablando por los proyectos que yo he tenido una participación. No estoy hablando de cualquier otro proyecto que no me competa. Presidente. Sí, congresista Alcorta, para que termine o precise. Gracias, Presidenta. A través del ministro, el proyecto de Talara nace con el Ejecutivo y viene con el Ejecutivo acá. El proyecto de Talara, usted dice todo el rato, un proyecto que fue aprobado por el Congreso. Lo que le falta decir, señor el ministro, a través de la Presidencia, es que fue mandado por el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo lo mandó con todas las razones que usted explicó acá y sustentó acá, y todos los señores de Piura, que prácticamente el país del norte se levantaba porque además esto iba a funcionar, iba a procesar el petróleo, toda la historia que nos contaron, que no fue verdad. Y ese proyecto hoy día que está estancado y es un elefante blanco que cuesta una fortuna, tenemos la reconstrucción y no puede servir, no sirve para nada, resulta que Gray Montero lo quiere continuar. La empresa que está corrompida por ser consorciada de Odebrecht. Por eso la pregunta, y le agradecería que me la responda. Después, si usted dice, por ejemplo, en el caso del gas, que es un excelente proyecto, nosotros tuvimos que financiar este proyecto de financiamiento de la seguridad energética. O sea, después se eliminó. Si era tan efectivo como usted dice, se eliminó porque fue un coro ante la corrupción, que, o sea, el pueblo peruano financiando y por otro lado nos estaban saqueando, nos estaban robando. ¿Por qué tenemos que seguir financiando? Y hoy día también quieren participar. El tema de las APPs, yo también simpatizaba, pero el tema de las APPs ha dejado una secuela terrible. Juntos ha sido una cosa vergonzosa. 80 el Estado y 20 en la empresa privada. Y hasta ahora están metidos en un proceso. Por eso yo le preguntaba, y yo no quería haber escuchado mal cuando dije sobre su relación formal con la señora Nadine Heredia. Usted contó que se veían, que se encontraban, y que era la primera dama, y como el fin estaba cerca, y a las 9 de la noche se pasaba y podían despachar. Bueno, yo lo entendí de esa manera. Si no es así, en buena hora, porque yo soy una persona creo que tenía una gran injerencia en el Estado, más que la de su marido. Le pregunto nuevamente, el proyecto de Talara, quiero que usted diga efectivamente acá que confirme que nació el Ejecutivo, no del Congreso. Me gustaría que lo responda. Segundo, si era tan bueno el tema del gasoducto, ¿por qué hemos eliminado el tema si era tan bueno? Fue una rabia, fue indignante. Con este nuevo gobierno, todos estuvimos de acuerdo en levantar ese porcentaje de 1.8 a 2.4 que venían los recibos de luz financiando el gasoducto para que las empresas cutreras corruptas se llevaran la plata. Eso es una vergüenza, eso no puede caer en nada. El problema no es cómo nace un proyecto, puede que haya nacido el gobierno, no sé, pues de Prado, de Odría, de Leguía, no sé. El tema es qué pasa en el camino y cómo termina. Cómo han terminado todos los proyectos en los cuales estamos embarrados hasta el cuello. Todo el país está embarrado. Hablo del Perú, no hablo de toda la región. ¿Me puede explicar, por favor? Gracias. Gracias, señora Castilla. Es cierto que el proyecto de Talara no es un proyecto que esta comisión esté investigando, así que solamente con precisión, para que pueda responder a la congresista
Alcorta y quizás sí a la segunda pregunta que tiene relación con nosotros. Luego el congresista García Belaunde. Con señor Castillo. Sí, yo le agradecería poder, digamos, porque tengo que también he sido llamado a acudir a la Comisión Salaverry para este proyecto, es poder hacerle llegar a usted y a la congresista, digamos, para no desenfocarnos, si le parece bien, Presidenta. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, esto no fue un tema inventado, digamos, de la nada. Esto sale del mismo esquema que en el gobierno del ingeniero Fujimori se aprobó de mecanismos de ingresos garantizados. O sea, ese tema del subsidio, digamos, de la factura eléctrica, nace copiando el éxito del proyecto de TGP de Camisea. Nadie va a negar las bondades de ese proyecto. Digamos, es innegable, no sería, digamos, absurdo hacerlo. Y cuando hay un tema que se dice, dos cuestiones. Uno es este proyecto, ¿por qué algunos vamos a financiar, digamos, a un proyecto privado, vamos a apoyarlo? Esto no es un proyecto privado. Como dije, la preocupación central, y que no se ha dicho con claridad lo suficiente, era de tener un respaldo si es que el tubo que suministra